Buenos días. Nos encontramos en teoría en un tiempo después del COVID, pero parece que todavía esta situación no termina. De nuevo, las dudas, la inseguridad, el temor aparece por todas partes. Quizá ya no tenemos tanto miedo a enfermar, a morir, a contagiarnos, pero siempre queda algo de ese temor en el ambiente. El miedo puede ser ahora a los rebrotes, miedo a que nada vuelva a ser igual que antes, miedo a la crisis económica, miedo a no estar como lo estábamos antes, miedo a que de repente llegue otra pandemia, otra situación y de repente todo vuelva a comenzar o digamos a trastocarse. Miedo a que los colegios no abran, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a no poder sobrevivir. Y una vez más nos preguntamos qué hacer con todos estos temores. ¿Cómo quitar el temor? ¿Cómo reducir el temor al mínimo? ¿Hay alguna manera en la que podamos vivir sin miedo? Alguien ha dicho que la Biblia menciona al menos 365 veces la expresión no temas. Es curioso, ¿verdad? Más de al menos una vez al día es como que la Biblia nos está diciendo no temas, no tengas miedo. Lo cierto es que son más de 500 las ocasiones en las que aparece una expresión similar y la idea viene a ser la misma. Un mensaje de parte de Dios diciendo no te preocupes, no te asustes como lo hace todo el mundo, confía en mí. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Será que necesitamos aparcar el miedo? ¿Será que si Dios nos lo dice tanto es algo que nos bloquea? Hay un texto de la Biblia que nos habla de una situación en la que los discípulos de Jesús tuvieron que hacer algo similar, aparcar el miedo. Es que cuando hay problemas, cuando a nuestro alrededor la situación se complica, parece que de nuevo la angustia, el temor viene y sentimos que Dios no interviene. Y es lo que les pasó a los discípulos de Jesús. Y este pasaje está en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, donde dice así: entró Jesús, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos morimos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿quién es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Es un pasaje muy conocido, es impresionante, es muy bonito, pero a la vez tiene una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Los discípulos pensaban que Jesús dormía. Él estaba con ellos, pero daba la impresión de que él no intervenía o que no lo iba a hacer. Cuando Jesús les despierta, podríamos esperar de él palabras como: disculpad chicos, estaba muy cansado. Sabéis que venimos de ayudar a la gente, de hacer milagros, de multiplicar panes y peces, ¿verdad? De orar por los demás, de sanar gente, pero eso no fue su expresión. No les dijo: disculpadme, estaba agotado, es normal que tuvierais miedo. Nada que ver. Jesús les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo? Y añadió: hombres de poca fe. No les dice porque habéis sido cobardes, porque os habéis dejado asustar, sino que les habla acerca de su fe. Y da la impresión de que ellos podían escoger no tener miedo, podían escoger la fe. Y esta es una decisión que tú y yo debemos tomar cada día. Elegir el miedo, el dejarnos llevar por preguntas a las que no podemos responder, o confiar en Dios, decir: mira, no lo entiendo todo, pero confío en Él. Aprendemos en la Biblia que lo contrario del miedo no es la indiferencia, el decir: bueno, paso de todo, yo no me preocupo y si tiene que venir, vendrá. Tampoco es ser muy valiente, como decíamos, o ni siquiera tiene que ver con ser optimista y decir: mira, me fijo solo en lo bueno. Ni siquiera estamos hablando de formas de ser más echado para adelante o de ser más tranquilo, nada que ver. Ni por supuesto de buena suerte o mala suerte. Estamos hablando de que cuando hay situaciones que nos rodean, que de verdad podrían llenarnos de temor, que no tenemos respuesta para casi nada, hay una opción y es elegir confiar en Dios, hacer las cosas a su manera. Por eso la fe, en este sentido, en este momento es donde se demuestra, digamos, y la fe es el único antídoto para el miedo, aunque haya razones para tenerlo. Es verdad que ahora, después del COVID, la economía
pues no tienen muy buena previsión. Es verdad que todo el mundo está inestable. Es verdad que los problemas, pues bueno, vienen sin que nadie los busque, ¿verdad? Es verdad que no sabemos cómo serán las clases en los colegios, cómo serán los trabajos, cómo nos saludaremos a partir de ahora, cómo serán las reuniones en las iglesias, se podrán hacer reuniones, de cuánta gente, hasta qué punto, cómo serán los aforos. Es verdad que hay un montón de preguntas y hay situaciones en las que realmente si nos centramos podríamos angustiarnos. Y es como los discípulos, estaban rodeados de tormenta, de cosas que ellos no tenían el control. Pero lo que sí podemos hacer tú y yo es escoger la fe. Decir, mira Señor, la tormenta está fuerte, la situación es complicadísima, realmente no sabemos cómo vamos a salir de esta, pero tú puedes ayudarnos. Por eso, en vez de bloquearnos, preferimos confiar en ti. Por eso, en esta mañana quiero animarte a escoger no el miedo, sino la fe, la confianza en Jesús. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo Jesús. Que cuando Él nos mire a ti y a mí no nos diga eso, sino que diga, me alegro de ver que confiáis en mí a pesar de la circunstancia. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era quien decía ser, que Él se levantó, Él puso en calma, digamos, el temporal, el mar, su respuesta fue adoración. ¿Quién es este? ¿Quién es este que es capaz de parar el viento, que es capaz de parar, digamos, toda una tormenta y transformarla en calma? Pues es el mismo que tú y yo podemos buscar hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es más fuerte que cualquier enfermedad, es más fuerte que cualquier pandemia, más fuerte que cualquier situación personal que tú y yo podamos tener. Así que no tengas miedo, o no escojas el miedo. Él está contigo, Él está a tu lado. Búscale, no te dejes llevar o llenar por el temor. Llénate de confianza en Él. Escoge confiar en Él. Escoge entregarle a Él lo que te pasa, porque Él sigue estando en control. Y es curioso que cuando la Biblia habla mucho de un tema, uno debería preguntarse por qué lo hace. ¿Será que nos hace falta? ¿Será que cuando Dios nos dice que no tengamos miedo, será porque necesitamos escucharlo? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es muy conocido, pero habla, digamos, de esta misma actitud que necesitamos, quizá con otras palabras. Está en el libro de Josué, capítulo 1, seguramente muchos lo conocéis, donde dice así en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y recibe estas instrucciones, Josué, pon mucho cuidado, actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Y de nuevo, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Por alguna razón necesitamos esforzarnos y hacer algo que no nos sale, digamos, de forma natural. Lo bueno es que no estamos solos, contamos con la presencia de Dios, por eso esas palabras cobran mucho más valor. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Podemos superar el temor, podemos dejarlo a un lado, podemos confiar en el Señor porque Él se ha comprometido con nosotros. Podemos disfrutar de los procesos, aunque sean duros. Podemos decir, mira, no lo entiendo todo, pero sé que el Señor está conmigo y sé que vamos a salir de esta. De alguna forma, Él es el que tiene todo en sus manos. Es curioso que la Biblia nos dice que no tengamos miedo, digamos, a nada ni a nadie, salvo al Señor. Dice en Lucas capítulo 12, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer, a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. O sea, no debemos tener miedo a ninguna persona, por mucho que nos impresione, puede ser un jefe, puede ser un político, un gobernante. Aquí hablaríamos de un virus, pero a quien deberíamos temer es a Dios, que está en control no solamente de nuestra vida física, sino de nuestra vida eterna. Y sigue el pasaje diciendo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues,
más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es curioso que al mismo tiempo que la Biblia nos dice que no tenemos que tener miedo a nadie más que a Dios, nos dice que nosotros tenemos más valor para Dios que esos pajarillos que Él mismo cuida. Así que no se trata de tener terror a Dios, para nada. Se trata de conocerle y escoger confiar en Él. Él es nuestro Padre, Él nos ama. Cuando la Biblia dice que debemos temer a Dios, no se refiere a un terror de estar asustadísimos a que Él nos castigue o a que Él sea injusto con nosotros, como lo podría ser una persona cruel. Dios no es así, Él no nos castiga según sus caprichos, Él es un Padre, Él es un Dios personal. Él nos disciplina, Él trata con nosotros, pero Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él no juega con nosotros, Él no nos lleva a situaciones límite para ver qué hacemos. Él es nuestro Padre y de verdad quiere lo mejor para nosotros. Por eso podemos amarle de corazón y dejar a un lado el temor. Hay una carta en la Biblia que es la primera epístola de Juan, es la carta, digamos, del amor. Y dice en el versículo 18 que en el amor no hay, ¿qué? Temor. En el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Así que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que viene a decir es que si amamos a Dios, no vamos a seguirle por un terror a que nos castigue, a que nos pase algo malo, sino que vamos a querer hacerlo porque le amamos y porque sabemos que Él nos ama a nosotros. Qué bueno que Dios no nos destruye cada vez que pensamos o hacemos algo mal. Qué bueno que Él tiene misericordia de nosotros y no nos trata conforme a lo que nos merecemos, sino conforme a su gracia. Él es nuestro Padre y como un Padre está siempre preparado, dispuesto a perdonarnos cuando acudimos a Él y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje en el que Jesús enseña acerca de la seguridad de que Él nos da su Espíritu Santo, de que Él vive dentro de nosotros. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Él viene a hacer morada en nosotros, el Consolador, aquella persona de la Trinidad que está con nosotros todos los días, que nos levanta, que nos consuela, que nos ayuda. Y dice en Lucas capítulo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y la pregunta es como nadie, ¿no? ¿Qué padre sería tan, digamos, despiadado de darle a su hijo que confía en él, su hijo que le está pidiendo algo de alimento, darle una piedra o algo que pudiera dañarle? Y sigue diciendo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y lo que quiero llamar tu atención aquí es que nosotros, siendo malos, la idea es que Dios, que no es malo, Dios que es perfecto, que es el Padre perfecto, que nos ama mucho más que cualquier padre puede amar a sus hijos. Si tienes hijos, Dios los ama más que tú. Si eres hijo, Dios te ama más que tus padres. Él nos ama, ¿no? ¿Cuánto podemos confiar en Él si Él nos ama de esta manera? Podemos estar tranquilos sabiendo que estamos en sus manos, sabiendo que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él ya no nos llama, digamos, esclavos, sino que nos llama hijos. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Dice que si hemos recibido el espíritu de esclavitud, versículo 15, para no estar ya otra vez en temor, sino para poder clamar Abba, Padre. Ese espíritu de adopción, Dios nos reconoce y nos declara como sus hijos. Ya no tenemos por qué andar por la vida con miedo. Tenemos un Padre que es todopoderoso, que lo tiene todo, que lo sabe todo, que es más fuerte que cualquier enfermedad, que nos llama hijos. Y dice que si hijos también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él para que con Él seamos glorificados. Tú y yo somos hijos de Dios. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, eres su hijo, eres su hija. Puedes andar por la vida con esa tranquilidad, no de que no te va a afectar nada, sino de que tu Padre está en control y te cuida. Qué privilegio ser parte de esa familia. En este tiempo de pandemia hemos descubierto que ser cristiano no te hace, digamos, intocable ante la enfermedad. Tanto creyentes como no creyentes han enfermado. Tanto personas que creían como personas que no
se han quedado sin trabajo. Tanto creyentes como no creyentes han perdido seres queridos. Tanto cristianos como no cristianos han muerto a causa del COVID. La diferencia es dónde van unos y dónde van otros. La esperanza que hay en unos y la esperanza que hay en otros, ¿verdad? El cristiano sabe que todo no se termina aquí. Pero la fe hace una gran diferencia. No solo en cómo superar la enfermedad o en cómo afrontar las crisis que puedan venir o cómo sobrellevar un duelo, que todo nos va a doler igual que a los demás, pero al tener a Dios como Padre, la cosa cambia. Él está contigo, Él está conmigo. Tenemos la seguridad también de que si nosotros morimos, iremos con Él para siempre. Quizá por eso uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es el Salmo 23. Muchos lo conocemos, si no del todo, parcialmente, ¿verdad? Es el Salmo del Buen Pastor. Este salmo ha sido traducido, ha sido recitado, ha sido leído en situaciones difíciles, como puede ser un funeral, como puede ser un tanatorio, como puede ser un hospital. O en situaciones en las que muchas personas han necesitado consuelo, saber que no estamos solos, ¿verdad? Quizá tú lo has leído en alguna de estas situaciones. Pero en una ocasión, en una sala repleta de gente, se levantó un lector, digamos, un poeta profesional, una persona especializada en recitar, no solamente en leer, una persona con una gran voz, con una gran entonación, y procedió a leer el Salmo 23, más que a leer, a interpretar el Salmo 23. Lo hizo casi de forma perfecta, con una voz casi perfecta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las pausas perfectas, todo bien. Cuando terminó la gente aplaudió y bueno, la verdad que sonó bien, pero después de él se levantó otra persona, un hombre, un señor mayor, que no era un lector profesional, que no era tampoco un intérprete ni un actor, pero empezó a leer o a recitar, digamos, el mismo salmo. Lo curioso es que cuando él empezó a hablar su voz no era tan buena, pero comenzó a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y la emoción inexplicable estaba en la sala. Y este hombre quería seguir diciendo un salmo y tenía que parar porque en ocasiones se le quebraba la voz, en ocasiones la emoción no le permitía avanzar. Y cuando él terminó de recitar o de decir todo el Salmo 23, la sala estaba en un completo silencio, una sensación de respeto, de que algo especial acababa de pasar. Alguien rompió el silencio con aplausos y los aplausos se fueron sumando y la gente no podía parar de aplaudir y muchos de ellos llorar al mismo tiempo. Una persona preguntó: ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque el primero leyó y leyó tan bien y estuvo bien, pero el segundo, ¿por qué emocionó a todo el mundo? La respuesta fue: porque una cosa es conocer el Salmo del pastor y otra muy distinta es conocer al pastor del Salmo. ¿Conoces tú al pastor del Salmo 23? ¿Conoces a Jesús? Él no solo murió por todas las personas, Él murió por ti, Él murió por mí. Yo le conozco. Yo hablo con Él, confío en Él. Mi confianza está puesta en Él. Y sé que cuando muera aquí, estaré por siempre con Él, porque le he pedido que Él venga a mi vida. Él quiere estar contigo, Él quiere que le conozcas, Él quiere ser tu pastor. Para que pases por lo que pases, puedas contar con su compañía. ¿Por qué no le buscas hoy? ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, no quiero que otros me lo cuenten, quiero contar contigo? Voy a leer el Salmo 23 y te invito a que ahí donde estás, según escuchas esas palabras, las interiorices, digas: Señor, esto es para mí. Y si nunca lo has hecho, que le digas: yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que estas palabras cobren realidad en mi vida y que tú las marques con fuego en mi corazón. Dice así el Salmo 23, es el Salmo del pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Espero que puedas apropiarte de este salmo, que puedas entregar tu vida a Jesús, para que no solo sea el Salmo 23 de otros, sino que sea tu salmo, el salmo de tu pastor, el Señor, que murió por ti y quiere que le reconozcas como Señor y Salvador. No te dejes llevar por las circunstancias, no te dejes llevar por el miedo. Los cristianos somos hijos de Dios y nuestro Padre está en control de todo. Él es el pastor, Él cuida de nosotros. Podemos escoger la fe, podemos escoger confiar en Dios, no importa lo que pase. Verás que independientemente de lo que ocurra, Dios es poderoso. Y como dice su palabra, no te dejará ser probado más de lo que tú puedas resistir, sino que siempre dará una salida para que podamos soportar. No te olvides de que el amor echa fuera el temor. Disfruta del amor de Dios, disfruta de cómo Él te ama, déjate cuidar, déjate amar por Él y respóndele también con amor. Ama a Dios con todo tu corazón, como dice la Biblia, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a los demás como a ti mismo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres el buen pastor, porque es verdad que si tú estás con nosotros, Señor, nada nos faltará. Señor, gracias porque independientemente de lo que ocurra, independientemente de si hay rebrotes, de si hay nuevas pandemias, pase lo que pase, venga lo que venga, si estamos en tus manos, tú estás en control. Señor, protégenos, cuídanos y sobre todo ayúdanos a darnos cuenta de que no hay nada que pase sin que tú lo permitas, que ni un pelo de nuestra cabeza se cae si tú no lo apruebas. Gracias por el valor que nos da saber que tú estás en control de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, Señor. Ayúdanos a no dejarnos llevar por el miedo, que no nos tengas que decir ¿por qué teméis, hombres de poca fe?, sino que escojamos la confianza en ti. Señor, en esta mañana escogemos confiar en ti, el buen pastor. Escogemos confiar en ti, el que fue, el que es y que será. Escogemos confiar en ti, el que ha dicho que va a preparar un lugar para nosotros, el que nos da vida eterna, vida para siempre, el que nos ha prometido que en la casa del Padre muchas moradas hay. Señor, gracias porque tú eres un Dios vivo. Tú has consolado a muchas personas, Señor, que han pasado por el COVID, Señor. A muchas personas que han perdido a seres queridos y a muchas personas que todavía están atravesando por dolor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a darnos cuenta de que en medio de la tormenta, aunque a veces parezca, Señor, que tú no estás interviniendo, tú no estás fuera, tú estás en control. Tú quieres que hablemos contigo, que te busquemos, Señor. Gracias por esa confianza que nos da darnos cuenta de que el amor echa fuera el temor. Hoy escogemos amarte y dejar que tú nos ames y que nos ayudes a entender ese amor que tú expresaste en la persona de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si estoy grabando este vídeo es porque mi esposo Ramiro murió el 25 de marzo en el Hospital Ramón y Cajal a las 6 de la mañana. El Señor unió nuestras vidas 47 años atrás, entre nuestras altas y bajas, en nuestro matrimonio, en nuestra vida emocional. Tomamos la decisión de servirle a Él hace 36 años. Cuando la médica me llamó para decirme lo siento, entró en mi vida una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue algo sobrenatural. Le pregunté si él había sufrido y me dijo que no. Que cuando ella se acercó a él a las 5 de la mañana, él estaba encogidito en su cama y ella le preguntó si quería que me llamara y él le dijo que no, que él tenía todo lo que él necesitaba, a Dios. Hubo un momento de silencio entre la conversación telefónica y yo lo único que pude decirle fue gloria a Dios, porque entendí que Ramiro había decidido que sus últimos momentos
eran para estar con el Rey de Reyes. A pesar de la tristeza, no podemos hablar de dolor, pero sí podemos hablar de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esperanza? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sé dónde está Él ahora. Sé que ha sido librado de este cuerpo de muerte. Está sin dolor, sin pecado, sin agobio, esperando el retorno del Rey. Él vivió aquí en esta vida, primero entregando su vida a aquel que podía salvarle. Confesó sus pecados, reconoció que él necesitaba a Jesucristo y comenzó a caminar una vida diferente hasta llegar a donde está hoy, en la vida eterna. He aprendido muchísimo con la muerte de mi marido, porque sé que lo que la palabra me dice, sé en mi corazón, en mi mente y lo que he vivido, que lo que Dios dice, Él lo cumple. El COVID no puede apagar la llama de la pasión por Cristo en nuestros corazones. Si habéis perdido un padre, una madre, una hermana, un hermano, un hijo, una hija o algún otro familiar cercano, el Señor quiere que en este tiempo de dolor en el cual vives, te acerques a Él. Es tiempo de comenzar un nuevo andar. Es tiempo de pedir perdón por sus pecados. Es tiempo en el cual nos quiere llenar de su presencia. Acércate a Él. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él dio su vida a cambio de la tuya. Él ocupó el lugar y venció la muerte. Él quiere salvarte, su nombre es Salvador. Él quiere restaurarse, su nombre es Restaurador. Él quiere darte lo máximo de Él, que es a Jesucristo, para que tú le des lo máximo tuyo, que es tu vida. Cristo, sustancia inalterable de Dios, imagen del Dios invisible, te extiende sus brazos y te dice: hoy es hora de buscarme para que vivas, y para que vivas en abundancia. Es hora de caminar conmigo. Es hora de que yo transforme toda tu vida de dentro hacia afuera. Estoy a la puerta llamando. Si alguno oye su voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te bendiga en este tiempo y te llene con la misma esperanza y expectativa con la que Él ha llenado mi vida. ¿Y hacia dónde me lleva? Hacia la vida eterna. Dios te guarde. Pierdo la